El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de El Imer Radio. Invitarles como cada viernes a escuchar el contenido de este programa, así como diversa información que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada. Ella es Mayra López Pineda. Ella es coordinadora de acceso a la información y transparencia proactiva de Artículo 19. Y pues bueno, Artículo 19 es esta organización pues que justamente lo que busca desde México y Centroamérica de forma independiente y apartidista pues defender este avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas. Y es por ello que nuestra querida Mayra López, como coordinadora, nos va a explicar de qué va este tema del INAI y las posibles reformas a lo que se está presentando, su posible desaparición, etcétera. Pero que Mayra, bienvenida al Imer Radio. ¿Qué tal, Jessica? Muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y pues muy buen día al auditorio. Así es, querida Mayra. Y bueno, platícanos qué hace el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Sí, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales es el órgano que protege el derecho a saber, ¿no? El derecho a la información de las ciudadanías, ¿no? Le conocemos, digamos, como a grandes rasgos, como el órgano garante que garantiza, que protege el derecho a la información. Es un organismo autónomo que ha sido producto de más de 20 años de lucha ciudadana de las organizaciones de la sociedad civil y que ha permitido tener un marco legal e instituciones que pues puedan garantizar de manera amplia y efectiva el derecho a saber de la ciudadanía, ¿no? Es importante también señalar que este órgano garante del derecho a la información, el INAI, ha sido fundamental para que la sociedad, las organizaciones civiles, las personas periodistas y las víctimas de violaciones a derechos humanos puedan conocer y puedan acceder a documentos y expedientes de casos de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, desaparición forzada de personas, ya sea en la época de los 70s, 80s o más en la actualidad, pero también ha permitido, por ejemplo, que se realicen investigaciones periodísticas, ¿no? Que parten del ejercicio del derecho a la información. A través de la información que se puede obtener por medio del INAI, se han podido ventilar casos de corrupción que son de interés ciudadano, pues precisamente para exigir a las autoridades la rendición de cuentas y la no repetición de estos, ¿no? También, pues decimos que el INAI, en cierta manera, es una institución que al ser autónoma, que al permitir el acceso a la información de la ciudadanía, al ser un medio por el cual la ciudadanía puede contar con información que tienen las autoridades públicas, es una especie de contrapeso, ¿no? al poder estatal. Es el puente que tiene la ciudadanía con las autoridades para tener información de lo que están haciendo, claro, estas autoridades, ¿no? Y claro, este INAI también protege otro derecho que es la protección de datos personales, la transparencia y obviamente el derecho a la información. Pues sin duda es un tema muy importante porque el INAI pues justamente nos va a permitir como institución que es un constitucional autónomo, es decir, es independiente del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, pues garantizar este acceso a la información pública, la protección de datos personales y justamente pues tiene procedimientos y forma parte de este sistema nacional de transparencia que sin duda colabora con otras instituciones y lo que ayuda es a garantizar que pues se pueda tener criterios orientadores y criterios generales. Pero, por ejemplo, ahorita que dices que colaboran diversas dependencias y diversas instituciones, ¿qué es lo que se puede advertir actualmente de lo que está presentándose desde el INAI? Es decir, estas posibles reformas. Bueno, desde ya, ¿qué tendrá? 2022 que se ha emprendido pues una especie de batalla contra
contra el INAI desde el Ejecutivo, ¿no? Que va desde narrativas de desprestigio, ¿no? Algunas declaraciones que se han hecho, pues también desde el Congreso de la Unión, como para desacreditar y desinformar a la sociedad sobre el rol, el alcance, el funcionamiento del INAI, cuestionando públicamente la existencia de este órgano autónomo de transparencia y, por tanto, proponiendo su desaparición, ¿no? Y evidentemente también se han promovido iniciativas que han implicado un cambio en su integración, en sus facultades, como ya comenté, su eliminación para regresarlo al Poder Ejecutivo y que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, lo cual, pues, como comentas, implicaría un retroceso. Y sobre todo porque el INAI, pues bueno, desde el 2023, pues han querido reformarlo, y no solamente reformarlo, se ha hablado de la palabra de desaparición de varios órganos constitucionales autónomos, y en febrero de este año, pues se presentó una iniciativa por parte de la Presidencia de la República a la posibilidad de extinguir 7 órganos constitucionales, entre ellos el INAI, y transferir estas funciones, estas atribuciones, estas tareas que tienen encomendadas al Poder Ejecutivo y a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Al respecto, pues también el INAI ha tenido su posicionamiento, sobre todo de compromiso con la población mexicana, y pues que realmente es un avance histórico lo que han tenido desde su creación a la fecha. Entonces, ¿qué beneficios o qué desventajas traerían aparejada esta iniciativa de la posibilidad de desaparecer al INAI? Bueno, precisamente como tú comentas, fue el pasado 5 de febrero el Ejecutivo Federal presentó este paquete que fue de 18 reformas constitucionales, 2 leyes secundarias, a tan solo que 4 meses de que ocurran las próximas elecciones presidenciales. Y claro que algunas de estas iniciativas pues proponen cambios preocupantes, ¿no? Sobre todo en el tema político electoral, las que buscan reformar al Poder Judicial, o como lo que estamos comentando aquí, las que proponen la desaparición de distintos órganos, ¿no? Pues es muy preocupante porque generan regresiones en la garantía de los derechos humanos de las personas y al esquema de controles y contrapesos democráticos, ¿no? Desde las organizaciones de la sociedad civil que hemos dado seguimiento a este tema, pues estamos pues particularmente preocupadas por la iniciativa que plantea la eliminación de los 4 órganos constitucionales autónomos. Bueno, hay otros 3 desconcentrados y descentralizados, claro, entre los que se encuentra el INAI, y bueno, bajo este argumento de duplicación de funciones. Y nuestra preocupación es de que, pues, al buscar trasladar las funciones que hoy tiene el INAI a la Secretaría de la Función Pública o a las contralorías de los otros poderes de la Unión, digamos que estas instancias se vuelven como juez y parte, ¿no? En temas de transparencia, en temas de corrupción. Es contrario a los avances registrados en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, pues precisamente construidas a lo largo de 20 años. Además de que las competencias que hace el INAI no corresponden al mandato que tiene la Secretaría de la Función Pública. A la Secretaría de la Función Pública le corresponde verificar el correcto funcionamiento de la administración pública y de las servidoras públicas a nivel federal, y solamente se restringe al ámbito del Poder Ejecutivo. En este sentido, si desaparece el INAI, implicaría en cadena que los órganos garantes de transparencia de las distintas entidades federativas también desaparecieran, ¿no? Y esto pues obviamente pone en riesgo el sistema de transparencia del país y el derecho a saber de la sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel local, al desaparecer los órganos garantes, pues no habría un órgano a nivel local u órganos a nivel local que pues verifiquen el correcto funcionamiento de temas de transparencia, rendición de cuentas, dado que la Secretaría de la Función Pública pues solamente se restringe al ámbito del Poder Ejecutivo, y la otra es de que la Secretaría de la Función Pública pues no hace y no tiene competencias como las que tiene el INAI.
Y ahorita que nos platicas de todo este tema, pues también nos invitas a reflexionar del papel tan importante que tiene el INAI con relación a la transparencia, este combate a la corrupción, esta percepción de corrupción que existe en el país, en el cual pues México se ubica en los peores índices en materia de corrupción, es decir, somos de los peores evaluados y sin duda pues esto viene a colación, como nos comentabas, de la revelación de violaciones a derechos humanos, de la cantidad de corrupción que existe en el país y que su papel del INAI es muy importante para la protección de datos personales y pues sin duda también la rendición de cuentas es fundamental para construir una sociedad más justa y libre de prácticas ilegales e indebidas. Pero querida Mayra, vamos a una breve pausa aquí en el IMER Radio. No le cambien y volvemos en breve. Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos. Amigas y amigos del IMER Radio, ya volvimos de una breve pausa y estamos con Mayra López de Artículo 19, quien es coordinadora justamente en materia de transparencia y es muy proactiva en la materia. Y pues ahorita nos estaba platicando del papel fundamental que tiene el INAI, cómo es que estas reformas que se han planteado de manera reciente desde el Ejecutivo Federal, pues generarían un retroceso al transferir funciones del INAI al Poder Ejecutivo y a la posible creación del INEC, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y también nos platicaba pues que hay varios temas que ejecuta el INAI, como el combate a la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción y el índice de percepción de la corrupción, que lamentablemente México, según este índice de percepción de la corrupción, pues se encuentra dentro de los países peor evaluados con relación a la corrupción, es decir, hay altos porcentajes, altos números de este tipo de delitos en México. Pero quería, Mayra, ya regresamos de una breve pausa y quisiera que nos platicara sobre más datos duros de este escenario. Sí, pues mira, precisamente como parte de como tú bien lo mencionas, como parte de las labores que hace el INAI, es formar parte de la Alianza por el Gobierno Abierto, ¿no? Que es precisamente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, donde también forma parte la sociedad civil, ¿no? Es un espacio donde confluye la sociedad civil, sujetos obligados, está el INAI, para hablar sobre, pues, temáticas, información de interés, datos abiertos que se puedan poner a disposición de las personas en las áreas de política pública, como el caso de declaraciones patrimoniales, beneficiarios finales, adquisiciones públicas, el desempeño en el derecho a la información, financiamiento político, tenencia de la tierra, cabildeo, diseño de regulaciones, vaya. Entonces, por medio de este Sistema Nacional de Anticorrupción, donde está el INAI, se hacen pues algunos informes, ¿no? En la cual pues precisamente van dando como algunos datos donde se evalúa cuáles son los sujetos obligados o cuáles son el nivel de transparencia que realizan los sujetos obligados o las autoridades públicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en 2021, la prevalencia de corrupción fue de 14.7% de la población de 18 años o más. También lo que comenta es que en este informe es que el costo promedio de la corrupción es de 3,044 pesos por persona en términos reales. Y en el caso de las empresas, porque también obviamente que la actividad de las empresas que utilizan recursos públicos también están sujetas bajo el escrutinio público. El caso de corrupción por las empresas, pues por empresa, es de 7,419 pesos, ¿no? También otros censos donde podemos conocer, por ejemplo, algunos datos sobre cuestiones de corrupción y donde el INAI también está
trabajando es la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, y precisamente uno de los hallazgos que estas encuestas han revelado es que el 57.1% de la población consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en su entidad federativa. Se ubicó solo por debajo de inseguridad pública, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta que para la población una de las principales problemáticas es la corrupción después de la inseguridad pública, si se desaparece una instancia que promueve la transparencia, que en cierta medida promueve la eliminación de prácticas de opacidad para trasladar pues las temáticas de transparencia a las mismas autoridades que están obligadas de ser transparentes, digamos, se le estamos quitando la garantía a la ciudadanía de que esa autoridad que está obligada a ser transparente, pues realmente lo sea, porque no va a haber en cierta manera un órgano que permita o que esté vigilando, ¿no? Que esté vigilante de que los datos, de que la transparencia, que la rendición de cuentas, ¿no? Sobre todo, sea hecha de manera eficaz. Y también nos muestra sobre todo que este índice de percepción de corrupción es lamentable, que México pues está calificado de una manera muy negativa y que presenta varios retos, sobre todo para quitar estos altos índices, no solamente contra la corrupción, sino también contra la inseguridad, que son dos puntos muy desafiantes que requieren atención continua y esfuerzos continuos y conjuntos, no solamente del INAI, sino también de otras dependencias de la Administración Pública Federal. Y en este caso, desde artículo 19, ¿tienen algunas propuestas para poder mejorar estas condiciones a través del INAI? Sí, bueno, una de las cuestiones que nosotros hemos estado posicionando es que, pues bueno, y también comentar, ¿no? Que con la desaparición de los organismos autónomos que se propone, pues tampoco se garantizan ahorros significativos, ¿no? Porque lo que se dice es que son estas instancias o estos organismos gastan mucho dinero y generan un gasto muy alto para el presupuesto, ¿no? Sin embargo, los órganos autónomos solo representan el 0.01% del gasto total del gobierno federal. Entonces, pues este discurso de la austeridad que se ponga por encima del fortalecimiento institucional es lo que queremos como poner sobre la mesa, ¿no? Porque pues la lucha ciudadana que hemos emprendido desde la sociedad civil, por la democracia, por la creación de instituciones que permitan el acceso al derecho a la información, el acceso a la verdad, ¿no? Sobre todo cuando nosotros trabajamos con víctimas a graves violaciones a derechos humanos, y por medio de estas instancias, las víctimas, sus familiares han podido tener información, acceso a archivos, ¿no? Sobre la búsqueda o la localización o el propio acceso a la justicia de las víctimas, de sus familiares, ¿no? La experiencia pues ha mostrado que cuando no existen controles independientes, autónomos, las autoridades son renuentes a cumplir pues de voluntad sus obligaciones constitucionales, por lo cual precisamente el diseño institucional del INAI o la creación del INAI precisamente busca eso, ampliar la vigilancia del derecho al saber. Entonces, la existencia de un órgano autónomo que ha permitido abrir información que las autoridades se han negado a divulgar, como casos de corrupción y graves violaciones a derechos humanos, pues más que su desaparición, más que promover su desaparición, se debe apostar por mecanismos rigurosos que aseguren que los órganos de control constitucional, que los órganos autónomos, pues cuenten con mejores perfiles, independientes, que cuenten con experiencia necesaria para la protección y defensa de los derechos humanos, sin injerencias de poderes. Es decir, que en lugar de proponer una eliminación, se proponga su fortalecimiento. Pues sin duda ahí tenemos varios desafíos y sobre todo el tema presupuestal que debemos tener presente, el no recortar recursos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, lo que es el INAI, y el que se siga fortaleciendo a las tareas que realiza este constitucional autónomo para poder combatir
a la inseguridad y sobre todo a la corrupción. Pero querida Mayra López Pineda de Artículo 19, se nos acabó el tiempo aquí en la radio y quisiera pedirte las redes sociales, cómo podemos contactarles o cómo podemos encontrarte a ti también en redes sociales. Bueno, las redes sociales de la organización, en X, antes Twitter, estamos como @article19mex. En Facebook estamos como @article19-mex. Y en Facebook estamos como Article 19 México. Y bueno, mi red social de X es @MayraLopin. Bueno, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Mayra, a ti y a todo el equipo de Artículo 19, el que hayan colaborado para el IMER Radio y exponer la importancia del INAI, los retos y las tareas pendientes que hay en la materia y sobre todo también las propuestas para poder mejorar las condiciones del país en materia de seguridad y combate a la corrupción. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos el próximo viernes en el IMER Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós. Gracias, Mayra. Gracias. Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.